Hola, buenas tardes. Damos comienzo hoy, jueves 22 de octubre, a la sesión técnica dedicada al paciente, patrocinada por SECA, la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Y lo primero que quiero hacer es presentarme. Soy Elena Bartolomé, trabajo en el Servicio Madrileño de Salud y soy vocal de la Junta Directiva de la Sociedad. Y para mí es todo un honor porque además al patrocinar SECA esta mesa, lo que quiere es realzar la importancia que tiene el paciente para nosotros, el esfuerzo que le dedicamos en darles una buena calidad en la atención diaria y garantizar la seguridad durante todo el proceso asistencial. Estamos en una pandemia y nos parecía que era muy importante focalizar en la grave problemática que sin duda pues ha generado en las personas, ¿no? Y la visión del paciente en tiempos COVID nos parecía que era un tema fundamental para abordar y para centrar nuestra atención, ¿no? Todos podemos ser pacientes en un momento determinado y todos de una forma u otra, o bien por la enfermedad o bien por la no atención, nos podemos ver afectados en esta situación en la que vivimos. Nos encontramos ante grandes retos. La innovación y la tecnología ha impactado fuertemente y ha sido pues, ese puntito de humanidad, curiosamente, ¿no? Que nos ha unido a nuestros pacientes desde el ámbito profesional. Hemos visto también cómo las asociaciones han cogido su papel, han adoptado una postura proactiva, ¿no? Y han entrado a formar parte de este conjunto asistencial. Y luego, otro factor muy importante durante esta pandemia que hemos vivido ha sido el tema de la información. Nos preocupa mucho una información veraz que se le otorgue al paciente y garantizar una información sin bulos es todo un reto en nuestros tiempos, ¿no? Por ello, empezamos una sesión que me parece que tiene un factor diferencial respecto a otras sesiones que sí que quiero destacar, y es que creemos que van a entrar pacientes a preguntar y no solo los profesionales tienen acceso el día de hoy a asistir a esta sesión técnica, sino también los pacientes y bueno, ojalá hagan preguntas y les resulte muy atractiva como nos parece a nosotros que es esta sesión técnica. Ya no voy a hablar durante más tiempo y empiezo a dar paso a nuestros ponentes. Tenemos una mesa muy rica y tenemos una mesa muy interesante porque hemos abordado este preámbulo que he hecho, lo hemos abordado con las personas que nos parecen en este momento más representativas de la escena vinculada con el paciente, ¿no? Por un lado, viene un representante del Instituto de Experiencia del Paciente, viene una persona que representa a Salud Sin Bulos y viene una persona de las asociaciones del Foro de Pacientes, ¿no? Entonces, vamos a ir dando paso uno a nuestros ponentes y el primero es Carlos Bezos Dalesque. Carlos es doctor en antropología y está al frente del Instituto de Experiencia del Paciente desde hace 4 años. Me llama la atención un tema que a mí me gusta mucho, que es el de los TROMS, de los TREMS, y creo que es una persona pionera en este tema, en lo que es terapias respiratorias domiciliarias. El IES es referencia en la experiencia del paciente en España y trabaja con partners en Brasil, Alemania, Colombia, Reino Unido y Francia. Su comunicación, su ponencia es co-creación de un servicio de test COVID a domicilio para pacientes de riesgo o movilidad reducida. Cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos los que estáis asistiendo en este momento. Voy a tratar, no sé si se ve ya la presentación, y voy a darle a la cuenta atrás. Bueno, el tema del test COVID no fue planificado, aquí tenéis cómo funciona, no fue planificado en un principio para hacer test COVID a personas de riesgo, sino que nace de una inquietud que tenía el Instituto de Experiencia de Paciente cuando la pandemia arrancó con fuerza y estábamos todos combinados. ¿Qué podemos hacer por los pacientes de COVID, sobre todo los que están en domicilio y no los que están en los hospitales? ¿Cómo podemos apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos qué podíamos hacer
y lo que iniciamos fue una investigación cualitativa para entender las necesidades de estas personas, con entrevistas, grupos de discusión, y realizamos el primer mapa de experiencia de paciente de COVID que se ha hecho en el mundo. Así que estamos muy orgullosos de estos, ¿no? Entonces, en este mapa de experiencia ya salían muchas necesidades. Una de ellas era la de la información veraz, otra de ellas era necesidades logísticas, necesitamos ser atendidos, otra de ellas era factor emocional, si no recuerdo mal, y decidimos que todas estas necesidades había que darles una continuidad y empezamos a ver qué proyectos de innovación se podía hacer con ello que fueran viables, y a partir de ahí se creó una comunidad online de pacientes COVID para ir articulando todas estas soluciones, ¿no? Entonces, esta comunidad tuvo varios encuentros, primero solo puramente COVID y luego fue derivando a comunidad respiratoria. Y, bueno, y ahora os cuento un poquito. Carlos, perdona, Sí. perdona, Carlos, me comentan que no te oigo. Hola, ¿ahora me oís mejor? Voy a subir el volumen. ¿Ahora me escucháis mejor? ¿Hola? Ahora yo no os oigo. ¿Me oís vosotros? ¿Hola? ¿Me escucháis? Me dicen que ahora sí se te oye. Vale, perdón. Bueno, perdón, que vuelvo aquí. Bueno, aquí veis, este es el mapa de experiencia de pacientes de COVID, que la N es muy pequeñita, pero sí marcaba unas tendencias, ¿no? Lo que decía, una necesidad de apoyo emocional y psicológico muy fuerte, una necesidad de apoyo político, una necesidad de humanización, etcétera. Pensad que estamos hablando de aquí de abril, mayo, o sea, tiempos en los que no hace tanto, pero que muy diferentes a los de ahora, ¿no? Entonces, con esta información empezamos a hacer una serie de talleres de co-creación que generaron 12 ideas. Aquí estaban la Sociedad Española de Calidad Asistencial, estaba el Instituto de Innovación de la Princesa, del Hospital de la Princesa, estaban los pacientes y estaba una agencia de comunicación que se llama Aquam, ¿no? Y, bueno, se plantearon un tema de cómo hacer webinars de apoyo, qué recursos informativos eran de fiar y si se podían colocar en algún lado validado, con qué recursos logísticos se contaba y la necesidad de hablar con otros pacientes. Entonces, a partir de aquí, pues Aquam planteó usar su plataforma y ponerla a disposición sin coste de los pacientes, y no se pudo hacer todo lo que quisimos, pero sí se pudieron hacer webinars de apoyo psicológico, de fisioterapia, foros de consulta, se podían colgar recursos validados por los médicos y los recursos logísticos. O sea, se podía hacer bastante de lo que planteaban los pacientes. Y con todo esto, pues se hicieron 5 sesiones con pacientes. Las primeras fueron altruistas y gratuitas. Las 3 últimas han sido patrocinadas, pero sin ánimo de lucro. Es decir, pues para las personas que están gestionando, por ejemplo, el webinar, etcétera, pagar esa parte, ¿no? Pagar la secretaría técnica. O sea, no es un tema de lucro. Y entonces, si os fijáis, a la derecha siempre viene una serie de conceptos: test, contagio, salud mental. Estos eran los temas que les iban preocupando y que iban saliendo cuando analizabas las preguntas que hacían los pacientes, cuando los cuantificabas. Pues fijaos, hay una que se repite todo el rato: salud mental y los pacientes de riesgo, cómo los cuidamos. O sea, se necesitaba un tema de atención emocional y se necesitaba atender a los pacientes de riesgo. Entonces, los pacientes nunca pidieron directamente un servicio de test a domicilio de COVID, pero sí se veía que había una preocupación por qué hacemos con los pacientes de riesgo. Mi madre no se puede mover, mi tío está en casa y tiene mucho miedo de ir al hospital, sobre todo en pacientes respiratorios. Y ese miedo era una de las emociones dominantes, y en concreto el miedo a ir al centro de salud. Entonces pensamos que sería interesante poner a disposición de los pacientes un test COVID, tanto serológico entonces como el de PCR, como el de PCR cuantitativa, qPCR, a disposición de los pacientes. Y lo que hicimos durante el mes de junio-julio fue mirar un montón de proveedores de test con unos criterios de inclusión y proveedores logísticos, ¿no? Que los test fueran de la máxima calidad, que hubiera una calidad científica detrás, que la sensibilidad y especificidad fuera máxima. Es decir, no miramos tanto el precio,
que el servicio que daban tanto los laboratorios como, por ejemplo, ¿qué pasaba si una muestra estaba mal etiquetada? ¿Te iban a buscar el problema o ahí se quedaba y era tu culpa, ¿no? Entonces, era muy importante que ellos se comprometieran con esa calidad, ¿no? Y que resolvieran bien las incidencias y que tuvieran una relación de partner, no de proveedores, en realidad, con nosotros. Entonces, bueno, pues al final se quedaron Sistemas Genómicos y el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra como proveedores de test y LabsLogs, que es una empresa de transporte especializada en ensayo clínico, también se quedaron. Y ahí con ellos y los pacientes codiseñamos el servicio. Aquí veis, como hicimos un workshop online, cómo tenía que ser ese servicio, ¿no? Y los pacientes nos dijeron que teníamos que evitar a toda costa los desplazamientos a los centros de salud. Tenía que ser a domicilio. Tenía que ser muy fácil de pedir, sin formularios, sin complicaciones, que el teléfono se descolgara. Entonces decidimos hacerlo online, que era lo más fácil, ¿no? Por supuesto, aunque nosotros habíamos optado por test un poquito más caros, pero muy fiables, que bueno, las pacientes no tienen la misma disponibilidad de pagar que a lo mejor personas que están trabajando o que empresas, ¿no? Entonces, bueno, y planteamos un descuento a asociaciones, se lo planteamos a los proveedores, los logistas también se rebajaron su parte, o sea que al final se hizo algo bastante pues, competitivo. Que el test fuera de calidad y que cuando fuera la extracción de muestras a domicilio, que la enfermera fuera protegida y que fuera, o sea, el enfermero, y que estuvieran certificados. Y ya mucha gente añadió que si volaba, que necesitaba el informe en inglés. Entonces, bueno, pues construimos este proceso que está aquí. Bueno, esto es un poco largo, pero bueno, el paciente pide la cita online, le llega un cuestionario de manera automática, el cuestionario lo lee un médico, si no hay nada raro hace la prescripción médica, si hay algo raro, pues se pone en contacto con el paciente, se genera una cita para que venga la enfermera o el enfermero a casa y luego se extraen las muestras que van ese mismo día a Valencia o a Pamplona, donde estaban los laboratorios, se analizan, se emiten informe y si hay algo raro, el propio médico se pone en contacto con el paciente para dar consejo médico o el paciente tenía opción también de hacer una o dos preguntas. Luego esto para empresas se amplió y si eso sí se cobraba porque ya era mucho tiempo del médico que tenía que estaba en primaria el hombre y estaba sacrificando su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al final hemos trabajado con estas asociaciones, con APPO, con FENAER, con Rutines durante el Cáncer, con Convives con Espasticidad y se han unido aquí también el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid y el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de la Comunidad Valenciana. Hoy en día, el 8 de octubre creo, transferimos todo este servicio a LabsLogs, nosotros ya no lo hacemos, digamos que seguimos siendo el front office, porque no es el centro de la actividad del IEX. Nosotros, nuestra actividad son proyectos con pacientes y esto es un servicio que creamos por la urgencia de la pandemia y para dar servicio y soporte a los pacientes que tenían esos problemas de movilidad y los problemas de discapacidad. Y bueno, pues una vez que funciona, pues hay empresas que lo hacen mucho mejor, han mantenido los precios y sencillamente para ver, ha habido, el tiempo que hemos estado han sido 700, si no me equivoco, 770 o 790 test. La mayoría las han usado personas mayores que no eran pacientes en sentido estricto de asociaciones, pero que nos de extrañar, claro, las personas mayores es la población de riesgo con menor movilidad y también con más miedo a ir a un centro de salud. Después han ido pacientes de riesgo, sobre todo respiratorios. Ha habido 23 empresas también, que han sido un total de 207 personas. Y luego ya vienen los pacientes con discapacidad, que no lo han usado tanto, ¿no? Entonces, el test que más se ha usado es el serológico y ahora en los últimos tiempos que ha venido el rápido ahí lo diré, inmunología, pues también ha ido cogiendo fuerza, pero al momento nosotros de entregar esto a LabsLogs, el servicio, pues todavía no era una tarta, no era un pedazo del quesito tan grande, ¿no? Ahora seguramente la mitad o más sería el rápido. Y PCRs han sido un 41%. QPCRs no hicimos ninguna, pensamos que iba a ser bastante interesante porque determinaban la carga viral y la efectividad,
pero al final ha habido un problema que necesitabas 96 muestras y eso era muy difícil, ¿no? Entonces ha sido un tema técnico y es una pena porque realmente si la QPCR se hubiera impuesto, creo que ahora tendríamos otros datos en España de COVID que ahora, porque podrías cortar las cadenas de contagio en las empresas, en los restaurantes, cuando hicieras el trazado, quien ha estado, podías ver quiénes son súper contagiador, etcétera, etcétera. Pero bueno, no ha tenido éxito. Entonces, como conclusiones, yo diría que cuando diseñas servicios digitales centrados en paciente, estos tienen mayor aceptación. Nosotros ha nacido de una necesidad real del paciente, ese mide al centro de salud, y hemos diseñado el servicio como lo necesitaban ellos, a domicilio y online. Hacer mapas de experiencia de paciente y dialogar con los pacientes permite identificar las necesidades reales. Y esa necesidad real no es lo mismo que el deseo, porque si pones la carta a los Reyes Magos, todo el mundo pues queremos que, yo qué sé, que el test valga 5 euros, que vengan a nuestra casa 7 veces, que vengan al cabo de una hora, eso no puede ser, ¿no? Pero sí es importante, deseos son infinitos, pero necesidades son pocas y hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Y también hemos visto, bueno, lo sabemos de otros proyectos anteriores, que se pueden diseñar servicios de salud más complejos. Y aquí viene la última parte de mi presentación, es a dónde ir desde aquí. Quería coger un ejemplo del gobierno de Canarias, del anterior, que tuvo el valor de incluir a los pacientes en el diseño de la sanidad y también de llegar hasta el nivel de protocolos. Entonces, me gustaría coger tanto la experiencia de Canarias en la que participamos en su tramo final como este pequeño ejemplo de un servicio que se puede crear y que ahora durante la pandemia, si se hubiera popularizado, si no hubiera sido de una pequeña empresa como nosotros, si no hubiera habido un apoyo institucional detrás y esos PCR los hubiera pagado, no sé, la Comunidad de Madrid o la de Cataluña, me da igual, cuánto nos hubiéramos ahorrado de retrasos, ¿no? Y nosotros pensamos que si involucramos a los pacientes en el desarrollo de este tipo de servicios, en atención primaria, en hospitales, etcétera, podríamos implantar una teleasistencia efectiva, porque hemos hecho un estudio que se ha visto que el 60% de hospitales que están implantando COVID no tienen ninguna estrategia, que no involucran a los pacientes. Podríamos facilitar a los pacientes el acceso a su seguimiento, podríamos ofrecer una mayor seguridad del paciente y podríamos hacer que las consejerías de sanidad aprovecharan mucho mejor sus recursos, porque trabajar de esta manera es muchísimo más barato, es aparentemente un poco más lento porque metes un factor más en el proceso, pero al final lo que te ahorras en fracaso, en tener que repetir las cosas, en diseñar cosas que no necesita nadie, pues te compensa esa pequeña inversión de más. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que ha sido muy interesante y además este final que has puesto haciendo partícipe al paciente de la asistencia sanitaria creo que es muy, muy importante y yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender. Voy a dar paso también a nuestro siguiente ponente. Él es Carlos Mateos Cidoncha, es coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Tiene una larga experiencia en la comunicación en salud. Él es periodista especializado en salud, coordinador, como he dicho, del instituto, y en él participan más de 40 entidades científicas, entre las cuales estamos nosotros orgullosos de participar, SECA. Si quieres, ya te doy la palabra. Su ponencia es Comunicación Clínica Eficaz contra los bulos. Genial, pues muchas gracias, Elena. Gracias pues a SECA por invitarme. Es todo un placer poder compartir bueno, pues nuestra experiencia en la desinformación. Bueno, Salud Sin Bulos es una iniciativa que pusimos en marcha hace 2 años y medio desde mi agencia de comunicación, ComSalud, que desde el primer momento lo que quisimos era que todos los profesionales sanitarios, que los pacientes incluso, todo el mundo que tuviera algún papel activo en la información veraz en la salud pudiera compartir información veraz y pudiera combatir toda la desinformación que estaba surgiendo. De hecho, surgimos, no sé si os acordáis, hace, pues eso, justo en aquella época, como casi 3 años, hubo un famoso presentador de televisión y radio que dijo que las vacunas producían autismo, ¿no? La verdad que fue una barbaridad y además nadie le contestó de manera oficial. No hubo hasta una semana después, empezaron ya
pues alguna respuesta del Colegio de Médicos, etcétera, pero no hubo ninguna respuesta en redes sociales de ninguna institución, ¿no? Eso la verdad que a mí me hizo mucho pensar, digo, hombre, si nosotros cuando organizamos eventos que reunimos a muchos profesionales sanitarios, pacientes, montamos una enorme en las redes, ¿por qué no podemos, cuando haya alguna barbaridad de este tipo, pues unirnos y bueno, a esa persona, a ese famosete que sigue habiendo todavía muchos, desgraciadamente, que sueltan esas barbaridades, poderles contestar, ¿no? Y por eso surgió esta iniciativa de Salud sin Bulos. Y bueno, lo que estamos viendo, que lo que era una necesidad hace pues 3 años, ahora pues cada vez está siendo pues más importante, ¿no? Esto es una encuesta que nosotros hicimos el año pasado. La semana que viene vamos a presentar datos de la nueva ya post-COVID. Pero ya antes incluso de la pandemia nos estaban diciendo los profesionales sanitarios que debido a la desinformación los pacientes estaban poniendo más en duda la información que el profesional sanitario les facilitaba, ¿vale? Esto ya está siendo un poco preocupante porque si el profesional sanitario es el profesional en general en el que más confía la población, para que se encuentren ya esta amenaza es porque la desinformación está creciendo mucho, ¿no? Y con la pandemia ya no os digo lo que está pasando. De hecho, la OMS ha calificado a esto como una amenaza, la infodemia, ¿vale? Es la intoxicación que está creciendo y, bueno, yo creo que no hay nadie de los presentes que no haya recibido en su teléfono móvil, en las redes sociales, yo creo que casi prácticamente cada día algún bulo. Bueno, ¿por qué canales llegan los bulos al paciente? Pues esto es lo que nos decían los profesionales sanitarios, que sobre todo a través de Internet, de las redes sociales, de WhatsApp, del círculo cercano, etcétera, ¿no? Realmente, nosotros donde detectamos que es el canal principal donde tenemos más peligro en el tema de los bulos, ¿cuál creéis que es? Pues nosotros creemos que es el tercero, es el WhatsApp. ¿Por qué el WhatsApp? Porque el WhatsApp al final nos llega de una fuente de confianza. Alguien que no tiene ningún motivo para engañarnos, no lo hace al revés para ayudarnos, no lo puede mandar nuestra madre, nuestro hijo, quien sea. Lo hace con toda su buena intención, pero claro, es una persona que normalmente no está formada en el ámbito de la salud y a esa persona ha sido engañada. Y al final hemos tenido todos durante esta pandemia muchas cadenas de WhatsApp que si el ibuprofeno no funcionaba, que había un sanitario que estaba diciendo que estaba colapsando tal hospital, en fin, cantidad de bulos que ha habido pues sin parar y sigue habiendo, ¿no? Y claro, tenemos, desgraciadamente, como os decía, en su momento pues era este presentador, ha habido otros durante la pandemia que hemos vivido, pues que, bueno, pues personas que empiezan a decir que si el coronavirus está causado por el 5G, que si hay vacunas con nanorobots que nos quieren inocular. Claro, ¿qué ocurre con todos estos famosos al final? Pues que va calando un estado de opinión. Y, de hecho, pues tenemos un 40% de la población española que dice que no estaría dispuesta a ponerse la vacuna, por lo menos en primer lugar, ¿no? Y tenemos los negacionistas, una palabra que hasta hace poco nunca habíamos oído hablar de ella, pero ahora ya tenemos mucha gente pues que niega incluso la existencia de la pandemia a pesar de los 50.000 muertos. Y tenemos algunos que, por supuesto, son desaprensivos que hacen negocio incluso con todo esto, ¿no? No sé si conocéis a este personaje. Me niego hasta nombrarlo, pero hay uno de los bulos que más ha circulado, no solo en España, porque además, aunque parece que aquí es el foco principal de esto está en todos los países, de hecho en Bolivia lo han aprobado, es el MMS, es el dióxido de cloro, que ya hace un par de años nos lo están diciendo que curaba el cáncer, el SIDA, el autismo, como si el autismo se pudiera curar, etcétera, y ahora llevan pues toda la pandemia diciendo que cura también el COVID-19, ¿no? Que de alguna manera lo elimina del cuerpo, en fin, es una auténtica barbaridad. El Instituto de Toxicología ha dicho que es peligroso para la salud, pero bueno, esta gente sigue haciendo pues negocio, dando conferencias libremente, diciendo pues que esto es milagroso, ¿no? Pero para mí lo más peligroso no son estas personas, para mí lo más peligroso son profesionales sanitarios, que los hay pocos, pero desgraciadamente los hay, que se dedican a difundir pues teorías de la conspiración, ¿no? Como por ejemplo Lou Montaner, que sabemos que fue Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del VIH, pues que dijo que el virus estaba manipulado en laboratorio y que había unos intereses, tal. ¿Las pruebas? Pues ninguna. Pues esta gente no tiene pruebas, pero al final
pues tienen una credibilidad. Es verdad que están desconectados de la comunidad científica hace un montón de años, pero, claro, pues tienen un poder de influencia enorme, van creando un estado de opinión. ¿Y esto cómo se puede ver? Pues mira, hay un estudio que se ha hecho estos meses en Estados Unidos, que era muy curioso, ¿no? Las personas a quién creían. Bueno, pues los que creen en las teorías de la conspiración son quienes más confianza tienen en los social media, quienes más utilizan las redes sociales. Quienes más confianza tienen en Trump son también quienes más creen en las teorías de la conspiración, ¿vale? O sea, es curioso, ¿no? Aquí, ¿por qué será, no? Nos podemos preguntar, ¿por qué quienes creen en la teoría de la conspiración creen más a Trump? Bueno, yo creo que no hace falta contestarlo, todos tenemos la respuesta. En cambio, va cambiando cuando hablamos de los gobernadores locales, en el caso de Estados Unidos, que sí que parece que dan una información más veraz que la que puede dar Trump. Anthony Fauci, ¿vale? Los que creen más en Anthony Fauci son los que menos creen en teoría de la conspiración, lógicamente, porque es un científico. Y vemos que en el ámbito de si crees en tu doctor, si confías en tu doctor, es verdad que los que creen en la teoría de la conspiración creen menos en el doctor, pero, bueno, tienen cierta confianza en él, ¿no? Esto sí que nos da un poco, pues, algo que nos hace pensar, ¿no? Si realmente la información que se está dando desde los profesionales sanitarios es la suficiente para ganar confianza de los pacientes o es, bueno, es simplemente que esta gente que no cree en nada, que está viendo cantidad de desinformación, está desconfiando del profesional sanitario, que es lo que veíamos en la encuesta que hicimos, ¿no? Pero al final hay una crisis de confianza. Y también se ha publicado estos meses un estudio muy interesante que dice que durante una crisis sanitaria un estilo de comunicación empático es más eficaz cuando se intenta presionar a la población para que tomen medidas preventivas o evitar comportamientos dañinos. Quiero decir que si en esa comunicación que se hace al paciente se pudiera emplear un estilo pues con más cercanía, se podría ganar más confianza en el paciente. Nosotros, desde Salud Sin Bulos, con las sociedades científicas que colaboran con nosotros, quisimos dar un paso más en esto de la información veraz y trabajar por la mejora de la comunicación clínica. Entonces, lo que hemos estado haciendo es diferentes encuentros con profesionales sanitarios, con pacientes, pues tomándolo en diferentes patologías, en pacientes crónicos, etcétera. Y bueno, y sacamos aquí pues algunas ideas, ¿no? Que hemos recogido en un decálogo, que lo estamos validando todavía con más sociedades y con en más patologías, que básicamente hace el foco en 4 ámbitos: en la humanización, en la escucha activa, en la información veraz y en la comprensión. Creemos que por todos los estudios que estamos viendo, que la humanización, en esto Carlos Bezo sabe mucho más que yo, es muy importante para mejorar esa confianza del profesional sanitario y el paciente, y que los pacientes que confíen en el profesional sanitario, pues al final sigan las medidas recomendadas, ¿vale? La escucha activa, y para esto pues también hay muchas soluciones, incluso que nos permite ahora mismo la tecnología, para escuchar las necesidades del paciente y del familiar. La información veraz, que va no solamente en darle información que sea, por supuesto, contrastada, sino ampliar esa información utilizando las redes sociales, prescribiendo páginas web, etcétera, y asegurándonos de que el paciente está comprendiendo el mensaje, ¿no? Y esto se puede aplicar tanto al ámbito de la consulta presencial como al ámbito online. También están surgiendo muchas guías que están haciendo muchas sociedades científicas, pues para cómo mejorar esa comunicación utilizando pues la teleconsulta, utilizando las redes sociales. Yo creo que ahí tenemos que trabajar ahí porque hay una crisis de confianza debido a la desinformación y tenemos que estar unidos, profesionales sanitarios, pacientes, gerentes, para mejorar esa comunicación, volver a retomar esa confianza que se está perdiendo con el profesional sanitario, porque eso, desde luego, está afectando mucho a la salud pública, como estamos viendo ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Ha sido una exposición muy interesante, además muy preocupante, porque sí que es verdad que durante los tiempos de pandemia todos hemos recibido por WhatsApp información que dices, madre mía, esto se está difundiendo y qué peligro tiene, ¿no? Entonces, es fundamental trabajar la comunicación clínica.
Por último, damos paso a Andoni Lorenzo Garmendia. Él es presidente del Foro Español de Pacientes. Tiene una larga trayectoria al frente de foros y de asociaciones de pacientes. Participa también con el Ministerio de Sanidad, es miembro de la Comisión Permanente de Atención Primaria del Ministerio, de la Comisión de Cronicidad. Y bueno, tiene más de 100 publicaciones, podríamos estar ahí un buen rato. Nos va a hablar sobre las asociaciones de pacientes en tiempos COVID. Cuando quieras, ya es tuya la palabra. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a la Sociedad Española de Calidad Asistencial por traer y por permitir traer la palabra de los pacientes, en este caso del Foro Español de Pacientes. Bueno, yo quiero hacer una presentación que en un principio entiendo que es obvia, pero que quizás muchos de los oyentes o que nos están visualizando no tengan un conocimiento detallado de lo que es el papel y el funcionamiento de una organización de pacientes, ¿no? Dicho esto, evidentemente vamos a hablar de qué son las asociaciones de pacientes actualmente. La definición de por sí que dice de una asociación de pacientes es una agrupación de personas con la misma enfermedad que pretende informar, prevenir y buscar mejores tratamientos. Bueno, los inicios de cualquier asociación de pacientes surgen de esta forma, no sé si de una forma espontánea o no espontánea, pero sí quizás de una forma un tanto apresurada por determinados problemas o factores, de una forma de juntarse amateur, con poca profesionalidad, pero con un entusiasmo y una preocupación evidente pues, por buscar soluciones a los distintos problemas que les pueden surgir en el día a día a los distintos colectivos de las distintas patologías. Bien, yo quería hacer un repaso, pues cuál es la actividad que tiene una organización de pacientes, ¿no? Como decía, surge de una preocupación, de la agrupación de varias personas, de colectivos en el que al final detectan una serie de problemas e intentan buscar una serie de soluciones y al final lo que deciden es constituirse como una sociedad de pacientes. En esa constitución, una de las primeras claves que intentamos, por ejemplo, desde el Foro Español de Pacientes, es intentar trabajar en algo que creemos que es muy importante, que es la profesionalización. Esto hace que las actividades que tengan nuestras asociaciones de pacientes, evidentemente, tengan una mayor resolución en sus objetivos, ¿no? ¿Qué actividades realizan las asociaciones de pacientes? Bueno, pues vamos a hablar primeramente de actividades de nivel interno, es decir, aquellas actividades dentro de lo que es la propia asociación de pacientes, ¿no? Pues una de las quizás actividades que resultan más o que ayudan más a las asociaciones, a los pacientes, es la del acompañamiento. Yo siempre digo que cuando a un paciente, a una persona le diagnostican una enfermedad, ese diagnóstico lleva unido dos conceptos, dos palabras. El primero de ellos es el miedo a saber si se va a afrontar, cómo va a afrontar, si va a tener las fuerzas, si va a tener el ánimo de saber llevar adelante esa patología o esa enfermedad. Y otro acompañante que tiene en el diagnóstico de la enfermedad es la soledad, porque muchas veces bueno, pues el estado de ánimo, la preocupación, como decía antes, de saber si uno va a poder afrontar o no, o cómo lo va a hacer, hace que pues, nos aislemos. También la propia sociedad pues, no le agrada acompañar a una persona que está con una enfermedad. Y de alguna forma el diagnóstico de la enfermedad lo que nos trae es esto, ¿no? Es este miedo a saber afrontar la enfermedad y esta soledad o aislamiento que a veces los propios pacientes ejercemos, ¿no? Entonces, una de las grandes labores que tienen las asociaciones de pacientes es el acompañamiento desde el punto de vista de que las personas con una enfermedad, de repente acudimos a un lugar, a un espacio donde nos encontramos con iguales, con personas exactamente igual que nosotros, con los mismos miedos, las mismas preocupaciones, y en una situación, en muchos casos, que ya quizás ya está superado esos miedos o esas preocupaciones. Con lo cual, el papel que tiene la asociación en ese momento, en ese debut del diagnóstico, es un papel que es muy importante y que, evidentemente, en las consultas de nuestros médicos es muy difícil que encuentren ese consuelo, ¿no? Otra de las actividades que hacen las asociaciones de pacientes es la formación. Pues, evidentemente, la formación de cómo se debe de llevar un diagnóstico, ¿no? Y hablamos desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque, como sabemos, nuestras consultas de
de médicos pues están pues bastante saturadas, no hay mucho tiempo. Entonces, conocemos muy bien la teoría, pero la práctica, el cómo se vive o convive en el domicilio, en la casa, con las familias, hace que el papel de las asociaciones de pacientes en ese ámbito de la formación hace que el paciente entienda mejor cómo debe de llevar esa patología y se sienta, que es uno de los grandes retos que entiendo que las organizaciones de pacientes y los propios médicos buscan, sea el protagonista y sea el actor, no sea el espectador de su propia enfermedad. Otra de las actividades que hacemos es la prevención, evidentemente, es decir, lanzamos continuamente pues, todas las recomendaciones, pues como decía Carlos, ¿no? Todas las recomendaciones oficiales, evitamos o advertimos de cualquier tipo de bulo o información maliciosa. Y lo que tratamos es, evidentemente, de pues que los pacientes apliquen bien esas recomendaciones que nuestros médicos nos recomiendan y ver de la forma pues, más fácil de poder llevarlas a cabo. Y a nivel interno, luego, por último, pues hacemos también temas de alianzas con otras asociaciones, alianzas, como decía, con el Foro Español de Pacientes. El Foro Español de Pacientes es la organización decana, veterana, es la patronal, la mayor organización de pacientes que agrupa a cerca de 60 asociaciones de pacientes en España. Y lo que hacemos es aliarnos entre nosotros porque en muchos casos, aunque las patologías sean distintas, encontramos pues, problemas comunes, ¿no? Que hace que busquemos esas alianzas para buscar esas soluciones compartidas con otras asociaciones. Luego, evidentemente, también tenemos la parte de nuestras actividades externas. La asociación ya no es aquella asociación de hace 20 años que se quedaba en su local, sino que es una asociación en la que lo que hacemos ya es abrirnos a la sociedad, abrirnos a las sociedades científicas, abrirnos a los medios de comunicación y dar a conocer nuestra patología, nuestros problemas, nuestros objetivos, nuestros retos, de tal forma que busquemos esa sensibilidad y ese acompañamiento y esa solidaridad de la sociedad sobre esos problemas que muchas veces los pacientes, sobre todo con patologías crónicas, tenemos en nuestro día a día, ¿no? Tenemos también relaciones con la propia administración, con los grupos políticos, pues muchas veces surgen muchas trabas en tema de administración de medicamentos, en el tema de empleo, en el tema de seguimiento de la enfermedad, en la dificultad de poder llevar bien tu tratamiento. Y a veces las asociaciones de pacientes tenemos que ir, no solo quedarnos en el ámbito de nuestros asociados, sino tenemos que ir dar un paso más allá e intentar ponernos en contacto o bien con las sociedades científicas o bien con los grupos políticos para explicarle cuál es nuestra problemática, cuál es el factor o el problema que nosotros tenemos y de qué forma podemos aliviar esas continuas dificultades, ¿no? O barreras que se encuentran los pacientes. Y algo que creemos que es muy importante y que la mayoría de las asociaciones trabajamos son las alianzas con las sociedades científicas. Es muy importante que los pacientes y las sociedades científicas, nuestros médicos, nuestras enfermeras, los profesionales en el ámbito de la sanidad y en el ámbito de la salud, tengamos una buena relación y una buena comunicación, porque en la mayoría de los casos esos problemas que sufren los pacientes son comunes a los que tienen los propios médicos que ven de esas dificultades que se nos presentan a nosotros en nuestro día a día. Por lo tanto, es otra de las actividades que las asociaciones de pacientes trabajamos a nivel exterior. ¿Y qué es lo que piden las asociaciones? Pues yo, después de 20 años que llevo en el mundo del asociacionismo, he sido presidente de asociaciones de todos los tamaños, desde una local a una comunitaria, a presidente de la Federación Española de Diabetes, ahora presidente del Foro Español de Pacientes. Os puedo decir que después de 20 años, quizás la mayor reclamación que pedimos las asociaciones sea la participación. Es algo que muchos de los pacientes estamos escuchando, de que el paciente es el centro del Sistema Nacional de Salud, somos el centro de la atención, parece que todo el mundo trabaja para conseguir ese bienestar de los pacientes. Sin embargo, todavía, aunque las cosas hay que reconocer que empiezan a cambiar poco a poco, pero todavía nos encontramos con muchas barreras, ¿no? Muchas barreras a la hora de tener esa participación.
esa participación, que no es una participación de querer tener ningún protagonismo más que el propio de poder dar voz a los problemas o a las situaciones o a las vivencias que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, cosas en las que nosotros queremos participar, pues a todas aquellas cuestiones en las que surgen en nuestra rutina y en nuestro día a día, poniendo el ejemplo de actualidad que tenemos ahora con el maldito virus. Bueno, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Sanidad en el que les hemos trasladado absolutamente todos nuestros problemas, todas nuestras inquietudes, desde el miedo que teníamos de acudir a los centros de salud o acudir a los hospitales, acudir a las farmacias hospitalarias a recoger nuestro medicamento. Les hemos propuesto iniciativas ya desde el mes de mayo de ver de qué forma podíamos adelantar la vacunación, algo que se está empezando a hacer ahora, porque entendíamos que en el invierno iba a volver otra vez a subir el virus. Les hemos trasladado cuestiones, pues por el tema de las mascarillas, les hemos trasladado cuestiones de qué es lo que va a ocurrir con los pacientes crónicos. Ahora la sanidad está volcada completamente hacia los pacientes, hacia el virus, hacia los pacientes con el COVID-19, pero ¿qué está pasando con los pacientes con patologías crónicas? Nos estamos encontrando con enormes dificultades en el acceso asistencial. Y entonces, pues lo que estamos pidiendo es poder tener esa participación y poder explicarlo como un aliado más. Es decir, no queremos tener ningún protagonismo más que el papel nuestro, el que a nosotros nos toca, que no es otro que el de bueno, explicar cuáles son nuestra situación. Formamos parte del Plan Estratégico de Cronicidad. Estamos pidiendo reformas en nuestro Sistema Nacional de Salud, pero para eso, evidentemente, tenemos que seguir participando y colaborando con el Ministerio de Sanidad. Estamos demandando y creemos que es muy importante que se escuche algo que ahora está muy de actualidad, que es nuestra atención primaria, nuestros centros de salud, que creemos que necesita de una inversión importante en recursos para poder dar salida a toda la demanda que tenemos ahora. Estamos solicitando la implementación de tecnologías. Se nos llama muchas veces de los grandes descubrimientos en las tecnologías y en los avances en la medicina. Bueno, pues a veces los pacientes lo único que queremos es que lo que ya existe se implante, ¿no? Y tengamos acceso los pacientes. Trabajamos y peleamos mucho en una cuestión que nos afecta bastante, que es el tema de la equidad. Esto al final es una realidad. Vivimos en un país de autonomías, la sanidad está transferida y nos encontramos con mucha, a veces excesiva frecuencia, esa falta de equidad entre comunidades, ¿no? Como vemos que en unas comunidades se accede antes a determinados tratamientos o a determinados medicamentos que en otras, ¿no? Algo que reclamamos con insistencia y que esperamos que sí que a finales de este, porque ha habido una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ¿no? El poder participar en el Consejo Consultivo, es decir, en esas reuniones que tiene la Comisión Interterritorial, donde se reúnen todos los consejeros de sanidad para definir y ordenar las distintas estrategias de nuestra sanidad en España, pues queremos formar parte de ese consejo consultivo en el que se nos dé y se nos pida la opinión de cómo vemos aquellas cuestiones que están ocurriendo, porque entendemos que el paciente realmente es el verdadero protagonista, ¿no? Hablamos de la financiación pública y hablamos del acceso, como he dicho antes, a los nuevos medicamentos. En definitiva, lo que estamos pidiendo, como he dicho al principio, es tener esa participación de los pacientes, el poder tener la voz y el poder ser interpretado, no, el poder ser uno más de los agentes sanitarios, lo mismo que son los médicos, que son las enfermeras, que es el resto de los agentes de la salud, ¿no? Creemos que el paciente realmente tiene que tener un protagonismo y tiene que ser escuchado. Desgraciadamente esto a veces no ocurre, ¿no? Y el último ejemplo que hemos tenido ha sido la Comisión de la Reconstrucción, que se celebró este verano pasado, a raíz del COVID, que se celebró en el Congreso de los Diputados, que se presentaron cerca de 50 o 60 personalidades, grandes expertos en la materia y que, curiosamente, las únicas que no acudieron ni se les llamó fueron a los pacientes. Fueron la única voz que no se escuchó en el Congreso de los Diputados. Y, como digo, yo no sé qué me preocupa más si no haber estado en esa comisión o quizás que nadie nos haya echado de menos. Por lo tanto, sí que es cierto que cada vez tenemos una mayor participación, pero todavía quedan muchas barreras todavía que liberar para conseguir que se reconozca
y que en todas las estrategias y en todas las reuniones tengamos esa participación, porque si algo después de 20 años he comprobado es que en aquellas comunidades donde las organizaciones de pacientes trabajan más, son más profesionales, son más activas, yo os puedo decir que los pacientes tienen una mejor calidad de vida. Y esto es algo que lo puedo decir porque lo he vivido en mis propias carnes. Cuando me nombraron presidente de la Federación Española de Diabetes, me tocó recorrer todas las comunidades. Vivo en una ciudad que no tiene AVE, por lo tanto me tocaba ir en coche. Y os puedo decir que cuando salía conduciendo me daba cuenta de cómo en unas comunidades estaban mejor atendidas que en otras, y mi conclusión era la profesionalidad de esas asociaciones de pacientes. Por lo tanto, es muy importante que las asociaciones de pacientes tengamos nuestro protagonismo. Otra cosa que quería pediros a todos los oyentes, sobre todo al sector médico, y que suelo hacerlo de vez en cuando, por favor, recetar asociaciones de pacientes. Los médicos saben que tienen el tiempo que tienen y tienen la capacidad que tienen. Es muy importante que esa parte en la que ellos no llegan les acompañemos nosotros como asociaciones de pacientes para ayudar a ese paciente a llevar mejor su enfermedad y a sentirse él protagonista. Y aunque esta no es una de mis mejores fotos, bueno, la he querido poner porque quería que todos recordéis que más tarde o más temprano todos acabamos siendo pacientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Andoni. Muy interesante, y esa reflexión final que has hecho es cierto, ¿no? O sea, el paciente tiene que estar siempre, y a veces es una pena que fallamos en los momentos más importantes, nos olvidamos del principal actor, que es el paciente. Gracias. Sí. Bueno, creo que ahora vamos a empezar este espacio de debate que tenemos tan interesante planteado. Ya os tengo a todos, Carlos Mateos, Carlos Bezos y Andoni. Y bueno, habéis estado muy bien en vuestros tiempos, muchísimas gracias, y eso nos deja un espacio como de media hora para unas cuantas. Carlos, no te oigo. Carlos Bezos, no te oigo. Carlos, ¿tienes puesto el micrófono? ¿Mute? Carlos Bezos, no te oigo. A ver, te he visto hablar así, no sé. ¿Puedes? A ver, habla. ¿Hola? Vale, pues vamos a seguir entonces. Tenemos una serie de preguntas que me gustaría trasladaros. He visto que también nos están llegando algunas preguntas para formular. Entonces, vamos a aprovechar esta media hora y os voy a pasar, Andoni, primero a ti. Tengo una pregunta del público, ¿vale? Te la leo. En el seno de las asociaciones de pacientes, ¿se forman los pacientes en seguridad del paciente? Conocimiento sobre prácticas seguras, ya sea de forma genérica como los objetivos internacionales de seguridad de paciente, o más específicas como, por ejemplo, la importancia en el paciente oncológico de la doble identificación en la administración de medicación. Cuando quieras. Los pacientes, evidentemente, sí que tenemos una cierta formación. Es una formación que, como decía en la presentación, viene en la mayoría de los casos de las relaciones o las alianzas que tenemos con las propias sociedades científicas, ¿no? O con las propias patronales nacionales de organizaciones de pacientes. Aquellas cuestiones que nos resultan de preocupación y de mucho interés por el día a día, es decir, por esa parte en la que el paciente en el minuto 1 sale ya de la consulta o sale del hospital y de repente se encuentra solo, aquellas cuestiones que necesita en su día a día es donde las asociaciones de pacientes trabajamos para formar a estos pacientes. Y también algo que es muy importante y quizás no lo he dicho, porque hablamos mucho de los pacientes, y también a sus familias. No debemos de olvidar de que las familias son los acompañantes, ¿no?, del paciente, y son los que realmente tienen que estar ahí apoyando y animando al tratamiento y al mantenimiento de esa calidad de vida por parte de los pacientes. Muy bien. Carlos Mateos, te voy a hacer una pregunta ahora a ti. ¿Cómo crees que puede afectar la comunicación clínica a la asistencia sanitaria? ¿Qué papel le das tú? Yo creo que lo estamos viendo realmente lo que está pasando
lo hemos visto también en las encuestas, en diferentes estudios. Cuando tenemos un paciente que está comprometido, que tiene una buena comunicación con el profesional sanitario que le atiende, va a seguir mucho mejor las recomendaciones de salud pública, ya no solamente las recomendaciones sobre su patología, sino de salud pública. Es que además hay un montón de evidencia, tanto antes de la pandemia como durante la pandemia, de toda la situación que se ha producido de desconfianza que hay generalizada con toda la información sanitaria. Pues justo aquellos profesionales que logran mantener esa confianza con el paciente, con un estilo de comunicación empático, mirándole a los ojos, aunque sea también incluso a través de una pantalla, pero teniendo un lenguaje comprensible, consiguen que los pacientes adhieran mejor al tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental mejorar esa comunicación y aprovecharnos de la tecnología que tenemos ahora. Muy bien. Pues Carlos Bezos, nos faltas tú a una pregunta individual a cada uno. Luego habéis estado hablando y habéis dejado matices así claves en el ambiente y he intentado recoger algunos para trasladaros una pregunta colectiva y ya sin ir dirigido, que me contestéis los que queráis participar. Carlos, antes de entrar en ello, Carlos Bezos, en relación al test, a las pruebas que has estado exponiendo y a tu trabajo en general, ¿qué papel ves, por ejemplo, en la tecnología? ¿Cómo creéis que ha afectado, por ejemplo, en esto? Habéis estado trabajando con el tema de test para poblaciones mayores, de riesgo, discapacitados. ¿Han encajado bien el tema de la gestión a través de líneas online? Obviamente me imagino que habrán tenido ayuda. ¿Cómo ves tú el papel con el paciente de la tecnología? Yo creo que hay un mito que es que la gente mayor tiene una brecha tecnológica y yo diría que ese mito, o sea, es que yo hace 10 años trabajé en Senior Lab, en City Lab en Cataluña y había personas mayores que eran capaces de desarrollar plataformas o co-desarrollar plataformas de cuidadores de Alzheimer. La brecha se produce efectivamente cuando a lo mejor la diferencia cultural, cuando hay una brecha cultural grande, en primer lugar, y dos, cuando hay una brecha de interés. Si tú le enseñas a una persona mayor Excel, pues no le interesa para nada. Pero si todas las personas mayores manejan el WhatsApp perfectamente, no tienen ningún problema. Entonces, cuando hay un interés real y aquí hemos estado, además es que al principio no teníamos ni administrativa, porque como esto iba con la financiación muy baja, pues cogía yo el teléfono, ¿no? Las primeras, no sé, 25 test los cogía yo y todavía a veces me llaman el teléfono. Y es gente pues que tiene 70 años y no tiene ningún problema. Luego ya sí, mi madre tiene 90 años, eso es otro, pero es porque ya hay una discapacidad o hay un problema cognitivo, pero no porque haya un problema real con la tecnología. Y desde las asociaciones, ¿cómo se vive, Andoni, el tema de la tecnología en relación a la comunicación y a la participación? Sí nos preocupa, ¿eh? Nosotros sí que vemos que hay una brecha en gente mayor que tiene esas dificultades, que ahora mismo es la gran preocupación que tenemos las asociaciones de pacientes, ¿no? Toda esta gente que quiere acudir a su centro de salud y que tiene enormes dificultades simplemente para que le cojan el teléfono, ¿no? Entonces, sospechamos que hay mucha gente, personas frágiles, personas, como dice el doctor Carlos, quizás con algún problema cognitivo, pero que se están quedando al margen de la atención sanitaria, ¿no? Y sospechamos que pues esto está teniendo consecuencias que ahora no las vemos, pero posiblemente en los próximos meses veremos que se están produciendo problemas serios, ¿no? Incluso de fallecimientos. Sí, ese problema sí existe, pero no sé si tiene que ver tanto con la tecnología como con... Tú lo conoces mejor, que estás con los pacientes, ¿no? Pero porque nos han pedido ayuda también a nosotros para que los pacientes vuelvan al centro de salud o, si no pueden, cómo se les puede ayudar tecnológicamente también a perfiles de gente más mayor para que usen la tecnología. Entonces, nos hemos quedado siempre en que todo tiene que ser una videoconferencia, pero hay cosas mucho más amigables, ¿no? Como son los temas de... Siempre me olvido del nombre, bueno, los skills de Alexa, ¿no? Lo que son los temas auditivos, etcétera, etcétera, que bueno, hay otras opciones, ¿no? Y otra cosa que habéis comentado, y creo que lo has dejado tú también, Carlos Mateos, el tema de la confianza. A mí es un aspecto que me preocupa, porque creo que ha podido verse afectada la confianza en los profesionales.
¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que los bulos han afectado mucho a la confianza? ¿En qué medida las asociaciones? ¿Cómo viven la relación con los profesionales? Y tú, en tu experiencia también de la comunicación, Carlos, ¿cómo veis? ¿Creéis que ha habido un resentimiento real de la confianza en el profesional sanitario? Bueno, hay que decir que ha ocurrido algo curioso, porque casi todos los profesionales sanitarios tienen cuentas en redes sociales, pero muchos las tenían inactivas. Pero ¿qué ha ocurrido en la pandemia? Que todo el mundo se ha puesto a comunicar. Eso está muy bien, ha generado mucha información y rápida, pero también ha habido mucha gente que se ha puesto a comunicar de esto sin saber, ¿no? Realmente no eran especialistas, ha habido mucha información contradictoria y eso yo creo que ha generado cierta desconfianza en general a la información sanitaria, ¿vale? Eso en términos generales. Y luego, si nosotros ya, los propios profesionales nos decían en una encuesta antes de la pandemia que los pacientes estaban desconfiando de ellos por el tema de los bulos, los datos que estamos preparando para darlos, que tendremos en breve, van por esa línea, que incluso ha crecido esa desconfianza hacia el profesional sanitario, desgraciadamente. ¿Queréis alguna aportación que hacer? Bueno, yo siempre he defendido el papel de los médicos y de las enfermeras. Siempre he dicho que son nuestros grandes aliados, nuestras personas de confianza. Pero es cierto lo que dice Carlos, y además él sabe más de estos temas. Me ha llamado mucho la atención ese informe que ha presentado, ¿no? En donde dice que la mayor desinformación o mayor bulos ya no es tanto las redes sociales como el propio WhatsApp. Y es que además el problema que tenemos es que en nuestros familiares, amigos o hijos que nos mandan esta información, y Carlos lo sabrá, los grandes bulos o la gran desinformación son con las mejores presentaciones, los mejores colorines, que hace que sea muy visual, muy atractivo y que realmente los pacientes caigamos como pichones en esa creencia de lo que nos están trasladando, ¿no? Y claro, yo tengo que hacer un llamamiento de que no podemos dejar de perder la confianza en nuestros profesionales sanitarios, porque con toda la situación tremenda que estamos viviendo, o sea, por lo menos desde el Foro Español de Pacientes no podemos hacer absolutamente ni una sola crítica a estos profesionales, porque su situación laboral es tremenda. Sabemos que están haciendo lo inhumano, están trabajando por encima de sus posibilidades. El problema que tenemos es pues, que esa escasez de recursos que hace que toda la demanda que está surgiendo ahora no den abasto. Entonces, hay que lanzar un voto de confianza hacia nuestros médicos, hacia nuestras enfermeras, hacia nuestros profesionales sanitarios. Y hay que tener mucho cuidado con esas visualizaciones y esas imágenes tan maravillosas que nos mandan y esos titulares de no sé qué sociedades o estudios de Massachusetts que hacen que caigamos, como he dicho, como pichones, ¿no? Y Carlos, tú en esto creo que eres un experto y sabes más que yo. Desde luego. Otro tema que habéis dejado también caer, y yo creo que es muy, muy interesante y creo que ha dominado tristemente la pandemia, y es el aislamiento de las personas, ¿no? Entonces, Carlos Bezos, yo creo que vosotros habéis trabajado en esta línea. Vuelvo a lanzar la pregunta a todos. ¿Cómo pensáis que podemos trabajar el tema del aislamiento y sobre todo también desde las asociaciones de pacientes? Carlos, primero tú, que te lanzaba a ti el reto. Bueno, seguro que Andoni podrá responder a esta pregunta bastante mejor que yo. Nosotros, digamos que hemos constatado que ese aislamiento no solo existía, sino que sigue existiendo y está provocando graves problemas emocionales. Lo habéis visto en los webinars, ¿no? Es una tendencia que no desaparece. Y ahora no tengo aquí el dato, porque es que el otro día les hice la infografía, pero creo que el 80% de las preguntas al final empezaban, ¿cómo se usa el inhalador? ¿Cómo no sé qué? Empiezan con estas cosas y al final hay temas graves de necesidades psicológicas muy fuertes, ¿no? Entonces, al final hay un horror en esta pandemia que es que nos condena precisamente eso, a no vernos y a no tocarnos. Y yo no sé si hasta que eso no se normalice, la tecnología, eso lo puede suplir, la tecnología y otras cosas, ¿no? Es un problema real y al final el aislamiento yo creo que se combate con no aislamiento y la tecnología me parece que aquí es una opinión personal, es un paliativo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. De hecho, justo cuando empezó la pandemia o el estado de alarma, yo me ofrecí de voluntario en Cruz Roja y me he tirado pues, hasta el mes de junio haciendo miles de llamadas telefónicas y te encontrabas con mucha gente, sobre todo gente mayor,
que a pesar de que ya las cosas parece que empezaban a mejorar, se negaban por activa y por pasiva a salir a la calle. Y luego, lo hemos estado diciendo las organizaciones de pacientes, todavía en el mes de verano decíamos que existía todavía la fase 1 para muchos pacientes. Pacientes con patologías respiratorias que realmente pues tenían miedo a salir a la calle, ¿no? Porque un contacto de este virus para ellos puede ser mortal, ¿no? Y eso, pues como bien has dicho, Elena, al final pues lo que provoca es un aislamiento, ¿no? hacia la sociedad y quizás es cierto que realmente aquí el factor tecnológico puede hacer una labor muy importante. Sin duda. Y las asociaciones, antes has hablado de los grandes retos de las asociaciones. ¿Cuáles te parecen que son esos retos y que quieres compartir con nosotros? Los grandes retos ahora mismo para nosotros sería que de una vez por todas se instaure legalmente la obligatoriedad de la participación de los pacientes, porque nosotros somos los que estamos viviendo el día a día de absolutamente todas las cuestiones que están surgiendo en nuestra sociedad, ¿no? Se habla de las mascarillas, del IVA, no IVA de las mascarillas, pero es que es un verdadero problema. Es un verdadero problema porque resulta que las mascarillas tienen una duración, las quirúrgicas, de 4 horas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se dice que es un pensionista que gana o que tiene una pensión de 500 euros que tiene que estar cambiándose de mascarillas? Ya sé que es un tema quizás menor, que no, pero al final es muy importante que las organizaciones de pacientes estemos en aquellos ámbitos de decisión, pero algo que esté legislado, algo de ley. Es decir, no puede ser que estemos en función del presidente o el gobernante de turno que sea más o menos sensible hacia las asociaciones de pacientes, que se nos convoque o no se nos convoque. Siempre pongo el ejemplo del ámbito laboral, cuando hay una negociación de los convenios laborales, ahí tienes a los 2 sindicatos, a comisiones obreras, a UGT y, por supuesto, a la patronal y con el gobierno mediando. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir, de alguna forma, el paciente tiene que estar porque es realmente el verdadero conocedor de su día a día, ¿no? Y ese es el gran reto ahora mismo que tenemos. Si pudiéramos estar, yo lo que sí tengo claro es que la calidad de vida de los pacientes sería infinitamente mayor. La percepción y los gobernantes tendrían una realidad muy distinta a la que ahora mismo tienen, porque creo que hay una desinformación muy grande de cuál es el día a día que los pacientes tenemos. Y eso nos permitiría pues, poder llevar esas problemáticas y plantearles distintas alternativas, ¿no? Sin duda. Una cosa también en relación a la comunicación, Carlos Mateos ahora. Imagínate que yo estoy llena de dudas porque estoy metida en las redes sociales, ¿no? O estoy recibiendo WhatsApps y no sé si esto es verdadero o falso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues en primer lugar, asumir una actitud responsable. Lo que no puede ser esa actitud que todos hemos caído alguna vez, yo también lo reconozco, y bueno, no sé si es verdad, pero por si acaso lo reenvío, ¿no? Ese por si acaso es peligrosísimo, ese por si acaso viene en el WhatsApp que reenvías, en el like que le das, el repost que le das en las redes sociales. Es muy peligroso porque al final nosotros defendemos que al final de esa cadena, que hay una cadena, hay una persona que sufre, hay una persona que sigue esas recomendaciones, que nos parece absurdo. Ya lo hemos visto hasta con lo de Trump de beber lejía. ¿Quién va a creerse eso? Pues hay gente que se lo cree. Hay gente que, y además no solamente es que se cree esa medida, sino que es que encima deja de confiar en el profesional sanitario. Porque como el profesional sanitario no le está diciendo eso, empieza a asumir ya la idea de que el profesional, claro, está vendido a las farmas o está vendido al gobierno o a quien sea, y entonces estos que tienen la verdad, que nos van a dar el dióxido de cloro que es curativo y que como cuesta poco, pues por eso es maravilloso. Entonces, yo creo que lo primero es no redifundir. Lo segundo es intentar contrastar. ¿Con quién podemos contrastar? Pues mira, tenemos a profesionales sanitarios que los que podemos hablar con ellos, sobre todo los farmacéuticos los tenemos muy cercanos también, podemos compartir información. Y si queremos ir a un paso más y analizar la información, perfecto, pero si no tenemos esa capacidad, por lo menos ir al profesional sanitario a preguntarle. Las asociaciones de pacientes también es una vía muy interesante. De hecho, muchas se están formando ya en tener algún verificador de contenidos. Yo creo que eso es una profesión que está surgiendo y va a ser necesaria que todas las asociaciones, Antoni, tengáis un verificador de contenidos para ayudar a filtrar esa información.
Sí, fue precisamente en la primera reunión que tuvimos con el Ministerio, cuando estábamos en el estado de alarma, fue uno de los compromisos que adquirimos las organizaciones de pacientes con el Ministerio de trasladar únicamente información veraz del propio Ministerio, ¿no? Porque es un poco lo que has comentado anteriormente, ¿no? De repente, cuando ha surgido el tema del COVID, el volumen de información que ha llegado ha sido tremendo. De hecho, todavía seguimos todos los días recibiendo información y hay que ser muy cuidadoso con esa información, ¿no? No, sin duda, me parece muy interesante. Y otra pregunta ya también de captación para ti, Andoni. Yo ahora soy una persona que tengo un determinado problema y quiero conocer una asociación que me pueda ayudar. ¿Cómo la busco? ¿Qué hago? ¿Cómo acudo a vosotros? Pues te iba a decir que entrando en internet, el doctor Google Vale. y buscar ahí, bueno, se me había ocurrido. Era genial. Puede acudir a nuestra página web, al Foro Español de Pacientes, y nosotros ahí le indicaríamos cuál es Exacto, la asociación, su localidad. Yo recomiendo, yo siempre digo mi experiencia, yo de profesión soy empresario. Yo tengo una empresa aquí en el País Vasco y hace 20 años sonó el teléfono de mi despacho y era mi mujer. Que me dijo, oye, cariño, que la niña que ha dado azúcar en la orina, ¿no? Y bueno, pues había dado diabetes. La llevó a urgencias y recuerdo que tuve la gran fortuna de que cuando fui al hospital a urgencias, bueno, pregunté si se iba a morir. O sea, fíjate el conocimiento que yo tenía de diabetes, ¿no? Pero tuve la gran suerte de que en aquel momento había una enfermera que nos hizo el comentario, decir, oye, ¿por qué no acudís a vuestra asociación de vuestra ciudad, ¿no? Y mira, cuando tú llegas y tienes un niño con una diabetes o con cualquier otra patología, el encontrarte a otros padres, el ver a otros niños que tienen una vida completamente normal, que no tienen, a ver, ningún problema, que hacen la vida igual que el resto de los niños, eso no hay medicamento que te dé. Entonces, es algo que yo de verdad que recomendaría. Y luego, entre paciente y paciente, encontrarte un paciente que tiene ya un historial de 4 o 5 años con esa patología y tú que acabas de debutar en ella, pues la cantidad de cosas que te puede contar que un médico no te cuenta, porque evidentemente el médico habla de temas de salud y de medicina, pero el paciente te habla de su día a día, de lo que come, del paseo en el campo, de cómo hace una cosa, de cómo hace la otra. Eso al final es calidad de vida. Eso al final es salud mental. Y yo siempre, por eso digo, y he dicho en mi exposición, yo pido a los médicos que por favor receten asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes cada vez son más profesionales, cada vez tienen un rango más de profesionalidad en el ejercicio suyo y hacen un papel muy importante. Así yo creo que es fundamental, por lo que tú has dicho, porque a veces necesitamos compartir esas experiencias y el día a día te lo marca otra persona que te lo sabe guiar, sin duda. Y otro tema también que habéis hablado es el de las sociedades científicas. A mí me parece fundamental su papel en la veracidad de la información, ¿no? A saber, siempre digo, cuando me vienen con noticias así extrañas, siempre digo, la fuente es fundamental, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia en el trabajo con las sociedades científicas, desde la visión de las asociaciones, la experiencia del paciente y vosotros con el tema de salud sin bulos? Carlos. Carlos, lánzate tú. Vale, pues a ver, nosotros con las sociedades científicas colaboramos, tenemos más de 40 sociedades colaborando con nosotros, pues a la hora de desactivar la información, a la hora de mejorar la comunicación, pero las sociedades todavía les faltan algunas un poco de agilidad en las redes sociales, ¿vale? Y ese es el problema, que cuando nosotros surgimos pasó eso también, había una desinformación y no había una reacción, porque hay que reunirse en junta directiva para ver cómo la abordábamos, y la desinformación va mucho más rápido, no tiene filtros. Entonces hay que tener preparadas respuestas, hay que ser activos y la verdad hay una cosa también bonita también que ha surgido en este periodo, que aquellos profesionales sanitarios que hacen una labor divulgativa pues ya están en todas partes, lo han conseguido, han empezado en las redes y los tenemos en la tele, los tenemos en todas partes, menos mal sustituyendo a esos opinan de todo, ¿sabes? Que saben de todo. Pues no, de que tienen que opinar son los profesionales, especialistas incluso en ese ámbito, ¿no? Yo creo que las sociedades científicas deberían
pues imitar un poco también ese modelo de divulgación, ¿no? Porque al final es lo que quiere la gente. Nosotros colaboramos con alguna sociedad científica que, por ejemplo, uno de sus portavoces, en la junta directiva, hace apariciones en televisión con una espada láser, ¿no? de Star Wars. Y eso, pues al final son minutos de audiencia, él lo explica de una manera, por ejemplo, en el caso de la inmunología, de una manera muy sencilla que lo puede entender todo el mundo. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Si las sociedades científicas consiguen divulgar de esa manera, adaptada a las redes sociales, de manera muy visual, yo creo que vamos a hacer que los bulos vayan bajando un poquito en su impacto. Muy bien. Las asociaciones de pacientes también en contacto con las sociedades científicas. Claro, a mí me parece fundamental, es decir, aquella asociación de pacientes que no tenga relación, que no establezca tipos de convenios de colaboración con las sociedades científicas, pues es una laguna que tiene que verla, ¿no? Fíjate, cuando yo empecé a relacionarme con las sociedades científicas, la primera sorpresa es, ostras, si tienen los mismos problemas que nosotros. Al final, las sociedades científicas lo que quieren es ver a su paciente feliz, sano, con la mejor calidad de vida, y de repente él te está escuchando y tú le estás diciendo lo mismo y al final convergen la misma demanda, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente al final luego de lo que se trata es de trabajar en iniciativas comunes, es decir, proyectos de pues saber cuál es la situación de los pacientes, de algún medicamento, de alguna tecnología, de alguna formación, y trabajando juntos pues se hacen convenios, se hacen proyectos. Y nosotros entendemos mejor a nuestros médicos y ellos entienden mejor a los pacientes. O sea, que es algo que creo que es fundamental. Yo creo que es importantísimo, sí, señor. Ya desde el ámbito mío particular de pertenencia a la Sociedad Española de Calidad Asistencial, Carlos Mateos, ¿crees que la comunicación clínica puede ser un buen indicador de calidad? Yo creo que debería ser un indicador de calidad que no se tiene en cuenta. Realmente sí que lo hemos visto en cuestionarios que se incluye pues a veces, pero no se mide. Yo creo que es verdad que hay una parte que se retroalimenta porque no se enseña lo suficiente en las facultades relacionadas con la medicina, pero yo creo que viendo el impacto que tiene pues, en la calidad asistencial, en la adherencia de los pacientes, yo creo que debería ser algo que se debería medir con herramientas que nos permite incluso la tecnología para saber, bueno, si hay una buena comunicación, si el paciente está enterando, porque de nada sirve que hagamos una campaña, y lo estamos viendo ahora también en la pandemia, que haya muchísima información, si al final a la gente que le tiene que llegar, pues no le llega, por la razón que sea, porque no utiliza los canales adecuados, porque no se entera de los términos, porque tiene una saturación, o incluso en algunas patologías, porque tiene un shock emocional que no puede ni asimilar la información, necesita un poco más de tiempo, ¿no? Esto Andoni nos podrá contar. Entonces, todo eso tiene que poderse medir para mejorar también la formación a los profesionales sanitarios. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que estamos ya llegando a la hora. Creo que tenemos que ir despidiéndonos. En relación a los pacientes, os dejo una frase. ¿Qué frase pondríais vosotros a la visión del paciente en tiempos COVID, ¿no? ¿Cómo resumiríais vosotros vuestra visión real de cómo ha sido la atención al paciente en tiempos COVID? ¿Cómo sintetizaríais vosotros este concepto? Los pacientes estamos en fase 1 todavía. Buena. El Yo no soy periodista, pero vamos, me ha encantado, así como... El gran problema que tenemos es que ahora mismo, a ver, quizás también es lo evidente, pero claro, no podemos olvidar a la otra parte de la población. La sanidad está volcada en el COVID, pero ¿qué ocurre con todas las patologías crónicas? Y se escuchan titulares, ¿no? De que parece que hay el doble de fallecidos por infarto, que se tardan 6 meses en la detección de un cáncer de mama. Todas estas cosas están ocurriendo. Esto no sale en los medios. Lo que sale en los medios es el COVID, ¿no? Entonces, realmente los pacientes con patologías crónicas seguimos en nuestra fase 1 intentando conseguir que nos den cita, que poder hacer nuestras pruebas diagnósticas, porque los crónicos tenemos que hacer nuestras pruebas diagnósticas semestralmente. Bueno, todavía estamos en una situación muy complicada. Muy bien, una buena frase. Carlos Bezos. Carlos, yo creo que se ha quedado la imagen colgada. Pues Carlos Mateos. Sí, yo creo que podríamos decir que nos hemos encontrado con un paciente desamparado
también en el ámbito de la información, también porque ha sido difícil acceder al profesional sanitario porque ha habido exceso de información. Y yo diría que un paciente desamparado en la información de salud es un paciente que puede tomar o puede tener consecuencias muy importantes en su salud, ¿no? Se va a buscar la vida. Si no eso es como todo. Si no se le das la información correcta al paciente como se la tienes que dar, al final se lo va a buscar de otra manera. Y seguramente lo que encuentre no va a ser tan bueno como lo que le podría dar el profesional sanitario. Bueno, me comunican que hemos perdido a Carlos, así que pues me voy a despedir de él virtualmente y de vosotros agradeceros desde aquí vuestra participación. Creo que ha sido una sesión técnica bastante interesante. Creo que hemos abordado un aspecto de nuestra atención, el eje de nuestra atención que nos lo tenemos que creer. Yo creo que sí que nos lo creemos, pero que verdaderamente lo es y como tal le tenemos que tratar, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y damos por concluida esta sesión técnica que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.